Dios siempre tiene una palabra para hablarnos. Él nos quiere hablar en este día. Recuerde que estamos en una etapa de preparación. Dios está preparando nuestro corazón para una nueva etapa que viene para la iglesia. Así que nos necesita preparados, dúctiles, moldeables, para que Él pueda desarrollar el plan que tiene pensado desde la eternidad. El domingo pasado hablamos de un tema súper importante. ¿Alguien se acuerda cuál era la palabra clave? Sensibilidad. Sensibilidad espiritual. ¿De qué manera Dios trabaja con esa sensibilidad para poder escuchar, para poder saber que Él se va a mover y que nosotros vamos a hacer la voluntad del Señor? El Señor puso en mi corazón hoy de hablar acerca de la motivación por el cual nosotros vamos a hacer todas las cosas. ¿Cuál es la motivación correcta? A nosotros nos mueve la motivación. Todo lo que hacemos tenemos que hacerlo motivados por algo. Cuando usted se levanta temprano en la mañana, algo lo motiva a levantarse, si no se queda ahí dormido. ¿No es cierto? Un rato más. Pero usted sabe que se tiene que levantar, tiene que ir al trabajo, tiene que hacer muchas cosas, tiene que cuidar a su familia, tiene que estudiar. Es una lista larga, ¿no? Pero algo nos mueve porque hay una motivación interior. Hay motivaciones positivas y hay motivaciones negativas. Hay algunas motivaciones que nos ayudan a crecer y otras motivaciones que nos desconcentran, que vamos por un camino equivocado. Por eso es importante conocer cuál es la verdadera motivación. Cuando uno habla de iglesia, de familia y de manera personal, la motivación correcta, número uno, en nuestras vidas, tiene que ser, ¿alguien la sabe? Es el amor. Esa es la motivación correcta, por el cual hacemos todas las cosas. Si no lo hacemos por amor, entonces recuerden lo que dijo el apóstol Pablo, de nada me sirve, sueno a lata. Todo lo que hago es superficial, pero no hay profundidad en lo que yo debo hacer, en lo que yo debo ser. Tiene que manifestarse el amor dentro de mí. ¿Usted qué piensa? Para amar nosotros debemos sentirlo o debemos tomar una decisión por eso. Yo debo amar. Es una decisión. Según la Biblia es una decisión y cuando uno decide por eso, empieza Dios a trabajar en nosotros para darnos el sentimiento. Pero viene después de la decisión. A veces uno piensa que es al revés. No, primero lo siento y después entonces tomo la decisión. Pero la verdad del asunto es que para todas las cosas que nosotros vamos a hacer, nuestra motivación principal, debemos tomar la decisión de amar. Y sobre todas las cosas, debemos saber hacia dónde dirigir nuestro amor de manera correcta. Según la palabra de Dios, número uno, tiene que ser a Dios. ¿Se puede uno enamorarse de Dios? ¿Usted sabe lo que significa enamorarse? ¿Cuántos están enamorados de la persona correcta? Aproveche, hermano. Levante la mano, haga un puntito. Ahí está, muy bien, ahí está. Correcto, muy bien. Era una oportunidad que uno no puede dejar de desaprovechar. Pero creo que todos aquí somos mayores de edad y sabemos lo que significa enamorarse. Yo no le pido que levante la mano, pero estoy seguro que usted sabe lo que significa enamorarse de una persona equivocada. ¿Cierto? Ay, sí, pastor, pasemos, vamos adelante. Se escucha mucho en este tiempo que muchas parejas dicen, yo ya no siento de amar. ¿Sí? Ya no siento como antes de amar. A veces hay figuras públicas que expresan esto, entonces parece que es lo normal. Si yo no siento de amar, entonces puedo tomar otras decisiones diferentes, porque parece que es sentimiento. Y hay figuras públicas que uno dice, bueno, parecían que tenían un buen matrimonio, ¿no? A ver, a los que les gusta el fútbol,
¿Sabían que Piqué ya no sigue con Shakira? Mundo del espectáculo. Perdóneme, si a alguno no le gusta esto, olvídese. Pero el punto es que figuras importantes parece que ahora se caen, ¿no? Y así una lista larga. Porque es que ya no siento lo mismo que antes. Así que el sentimiento me traiciona y pienso que puedo cambiar las cosas. ¿Por qué cree usted que nos enamoramos? ¿Es bíblico enamorarse? ¿Dice la Biblia? Ok, entonces, ¿por qué nos enamoramos? Porque vino un flechazo de por ahí, porque Dios me ha dado el don, porque vimos cosas que nos deslumbraron de otra persona, nos dejamos llevar. ¿Se puede tomar una decisión de enamorarse de alguien? Esa pregunta no sé si tú te la haces. ¿Se puede tomar la decisión de enamorarse de alguien? Si tú conoces un poco la historia de Israel, sabrás que las familias organizaban los matrimonios de sus hijos. Y, por ejemplo, a Isaac le tocó a Rebeca. No había otra, y es esa y listo, para toda la vida. Entonces hay que encontrarse, a ver cómo trabajamos esto. Y tomaron la decisión de estar juntos y enamorarse. Es una realidad, un ejemplo de muchos, que así debía ser, ¿no? Tomar la decisión por eso. Hay muchos síntomas, muchas características que los sociólogos hablan acerca de enamoramiento, que dicen que es la idealización de la persona. Idealizo a otra persona, la pongo ahí arriba, ¿no? Y solo veo las cosas positivas. Deseo de hacer planes futuros con esa persona, planear viajes, acontecimientos, tareas juntos. De repente encontramos a esa persona, decimos, ay, me encantaría un viaje misionero, ¿no? Con esta persona, y viajar juntos, e ir juntos en el mismo avión, ¿no? Compartiendo el mismo asiento. Y a veces hasta nos olvidamos el propósito. Puede ser también admiración de la persona. ¿Cuántas características que tiene esta persona que nos atraen, ¿no es cierto? Puede ser esa atribución de cualidades positivas y hasta olvidando la crítica. No, a un enamorado usted no le puede decir las cosas que son malas o dañinas o defectuosas de otra persona, de esa persona por la cual está enamorada, porque te va a decir que no, está equivocado, ¿no? El enamorado habla solo a cosas positivas. Es la necesidad de estar con esa persona, agradar a esa persona amada, es la mayor ilusión para ella. Quiero agradar porque estoy enamorado. También hay una distorsión de la percepción del tiempo. ¿Vieron? Cuando dice, me quiero encontrar con esta persona, pero ay, se me hacen tan largos los días para poder verlo, ¿no? Y cuando está con esa, me dice, ay, me parece tan cortos los días cuando estoy, se me pasan tan rápido. Es como que hemos perdido noción del tiempo. Pensar en cada momento en esa persona amada, cualquier situación, circunstancia, nos recuerda a esto. Y digo a propósito todos estos puntos y estos aspectos, porque debemos trasladarlo a nuestra relación con Dios, en serio. Conocí ahí, entré en internet, vi muchas historias, a propósito las busqué, historias de personas que se conocieron por carta, se enamoraron por carta. Por ejemplo, una historia que le puse el nombre de Laura y Tito, se conocieron por correo, empezaron a compartir lo que sentían y después de bastante tiempo se conocieron, se casaron y hoy por hoy hace más de 30 años que están juntos. Se conocieron por carta y tomaron la decisión de enamorarse y se casaron por carta. Digo esto a propósito, porque usted sabe que Dios no tiene una imagen visible, ¿no? No tenemos imágenes de Dios. Pero la Biblia dice que allí está el Señor y nos ha dado cartas, nos ha dado lo que Él es manifestado en una carta, en la Biblia.
Entonces, una persona que conoce al Señor empieza por fe, a tomar la decisión de aceptar a Cristo y digo, yo quiero ser hijo de Dios, lee la Escritura y empieza poco a poco a enamorarse de Dios por lo que Él ha dicho. A tal punto de que empieza a afectar todo su ser. Y para esa persona, cuando ha conocido a Dios tal cual es, empieza a ser número uno en su vida y está enamorado de Dios. Ahora, cuando vamos a la Biblia, usted se va a sorprender de lo que dice el Señor. Vamos a leerlo en Deuteronomio capítulo 6, versículos 5 al 9. Deuteronomio 6, del 5 al 9. Deuteronomio, capítulo 6, del 5 al 9. ¿Lo tienen? ¿Dicen amén? Bien, leemos. Dice así. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Aquí la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos enamorarnos de Dios como mandamiento. No puedes decirle a Dios, yo primero lo tengo que sentir, porque no es lo que dice Dios. Dios dice, tienes como mandamiento que amar a Jehová tu Dios todos los días de tu vida y al máximo. Eso es un mandamiento del Señor, no es una opción. Quiero compartir contigo 3 verdades sumamente importantes acerca de este mandamiento de amar. Y el primero es que el mandamiento de amar a Dios debe ser obedecido. Es obediencia. No sé, tal vez te parezca raro, pero no es opcional amar o no amar a Dios. No es opcional. ¿Puedes repetir conmigo? No es opcional amar a Dios. Es mandamiento. Es un mandamiento. Te suena raro, pero Dios dice que para enamorarnos de Él comienza por obedecerle. Para enamorarse de Dios uno tiene que obedecerle. Si no le obedeces a Dios, nunca te vas a enamorar. Así es una ley espiritual que funciona dentro de nuestro espíritu. Jesús dijo, Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Quiere decir que está diciendo lo mismo que dice aquí en Deuteronomio. Debemos tomar como mandamiento amar a Dios. ¿Qué significa amar? Empecemos por ahí. La palabra que está aquí puesta en Deuteronomio, en hebreo, es la palabra ahab, que significa tener afecto, ser amante, amigo, deleitar, enamorado, enamorar, gustar, querer. Exactamente eso significa. Por eso Dios está diciendo como mandamiento, te enamorarás de Jehová tu Dios todos los días. Es tremendo esto, porque no es una cuestión de sentimiento, no es que, ay, a ver si me contagio. Es un mandamiento, tú tienes que levantarte cada día diciendo, hoy yo me quiero enamorar de Dios, porque después viene todo lo demás. Es la motivación número 1. Tengo que crecer en amor de Dios, depender más de Dios, en ese sentido de amor. Y fíjese cómo el Señor lo dice, con todo tu corazón. La palabra corazón tiene que ver con personalidad, el centro de toda nuestra personalidad. Todo lo que somos tiene que manifestar amor a Dios. Después dice, con toda tu alma. La palabra alma en hebreo tiene que ver con el aliento, el ánimo, el hombre interior, la mente, la voluntad. Con nuestra manera de pensar y con nuestras decisiones es amar a Dios por sobre todas las cosas. También dice con toda tu fuerza.
La palabra hebrea tiene que ver con vehemencia, ser rápido, en extremo, hacerlo grandemente, hacerlo muchísimo, sobremanera, sumamente vasto. Todo eso significa con todas tus fuerzas. ¿No cree que está hablando de pasión? Tienes que poner la mejor pasión de tu vida para amar a Dios. Pero tiene que empezar por esto, por un mandamiento. Yo tengo que amar a Dios. Tiene que ser mi decisión. Para que esto funcione, tiene que haber un pacto, ¿saben? Un pacto, un compromiso. Porque si no me funciona el primer día, me va a funcionar al segundo o al tercero. Pero si yo solamente hago un intento y si no funciona lo dejo, entonces nunca voy a amar a Dios. Porque el amor es creciente, tiene que ser evolutivo en mí, cada día un poco más. Entonces, tengo que dar ese paso y un compromiso con el Señor, por eso es un pacto. ¿Por qué los matrimonios dice el Señor que tenemos que casarnos? Para tener un pacto, un compromiso delante del Señor para amarnos, porque es la decisión que tomamos. Es una decisión que tomamos todos los días. Me levanto y digo, yo tengo que enamorarme de Dios, pero también de mi esposo o de mi esposa. Es un mandamiento también para nosotros. Por eso, para que esto sea posible, tiene que haber un pacto, un compromiso. Dios ya lo ha hecho con nosotros. Él ha establecido el pacto de amor hacia nuestras vidas. Él nos ama apasionadamente. ¿Cuántos saben que Dios está enamorado de ti? ¿Sabes? Ahora, ¿cómo nosotros correspondemos a ese amor? Tiene que haber un pacto, un compromiso. Nosotros probablemente nos vamos a equivocar. Por eso el pacto de Dios es unilateral. Y Él dice, yo te amo a pesar de todo lo que tú hagas. Pero en nosotros debería nacer ese agradecimiento a Dios para decirle, wow, Señor, todo lo que has hecho, me has dado salvación, me has dado vida eterna. Con eso ya es suficiente para amarse a Dios, para amar a Dios todos los días de tu vida. Pero te bendice, te prospera, te sana, te guía, te da fuerza. ¿Cuántas cosas hace Dios? Te recuerda el valor que tienes para Él. Entonces eso nos moviliza para poder tomar esa decisión de decir, Señor, necesito amarte más y mejor cada día. ¿Cómo es que podemos enamorarnos de Dios a través del mandamiento? A veces suena raro, extraño, complicado, es posible. Mire, si tú comienzas poniendo en práctica los mandamientos, te vas a dar cuenta si quieres amar a Dios o no. Inténtalo. Dios dice, no robarás. Si amas a Dios y quieres amar a Dios y enamorarte de Dios, no robes. No tomes lo que no te pertenece, aunque te justifiques. No lo hagas. Dice la Biblia, no mentirás. Si quieres amar a Dios, tendrás esa lucha, pero es una decisión que debes tomar. Yo voy a amar a Dios, por lo tanto, no voy a mentir en ningún aspecto de mi vida. Eso significa que tomo el compromiso delante de Dios para avanzar, para decir, voy a andar siempre en la verdad. La idea es que el mandamiento a mí me confronta con mis deseos, me confronta con mi pecado, me confronta con mi vieja naturaleza. Por eso la realidad es que cuando voy al mandamiento y empiezo a obedecer a Dios, entonces me doy cuenta que estoy amando a Dios. Puedo amarlo porque es una decisión que estoy tomando. Entonces, esa decisión se fortalece cuando yo digo, lo tengo que hacer de todo mi corazón, de toda mi alma y de todas mis fuerzas. Es una decisión que estoy tomando constantemente. Por eso me puede ayudar. Pero si comienzas a justificarte, no lo puedes hacer. No hay amor ahí. Cuando el Señor nos dice, por ejemplo, no adulterarás, es algo que uno sabe que Dios ha puesto ese mandamiento para nosotros. Protección, cuidado, porque lo mismo sucede cuando nosotros amamos a otras cosas antes que a Dios. Para Dios es adulterio espiritual también. Entonces, esto tiene que ver con amor a Dios. Si yo amo a Dios, voy a guardar sus mandamientos. Sé que el Señor me va a ayudar para que esto sea posible. Lo mismo con todos los demás mandamientos.
Puede que cumplamos todos y nos encontramos siempre con el mandamiento número 10, que para mí es el más difícil de cumplir. El 10, no codiciarás. ¿Quién no está codiciando algo en este momento? Me gustaría tener el carro del hermano tal. Ay, me gustaría tener la Biblia del pastor. No codicie la Biblia, que es un regalo que me hicieron. Me gustaría, ay, qué lindo, ¿no? Codicia, ese deseo desmedido. Y de pronto escuchamos a otros que nos dicen algo, ay, parece atrapante, ¿no? Parece cautivante y parece que nuestro amor se va por allí. ¿Saben ustedes que hay muchos engañadores en internet, en redes sociales? Lo saben, ¿no? Que parece que nos pintan algo bonito y parece que llevan nuestro amor por allí, pero la Biblia nos dice esto: cuidado con la codicia, cuidado con todos los demás mandamientos que debo tener en mi mente presente. ¿Tú sabes los mandamientos del Señor? ¿Los recuerdas? Creo que necesitamos recordar lo que Dios ha dicho en su palabra acerca de cómo proceder, cómo movernos. Es importante en ese sentido. Empieza por nosotros. Ese amor de Dios tiene que estar en nuestras vidas por decisión. Decido amar a Dios para después, entonces, ver el efecto que eso produce en mi vida. Una segunda verdad es que el mandamiento de amar a Dios tiene que ser transferido. No es solo para mí. Lo voy a transferir a otros que están a mi alrededor. Dice la Biblia, después que dice amar a Jehová con todo tu corazón, dice, y estas palabras que yo te mando están sobre tu corazón, las repetirás a tus hijos. Escuchen cómo lo dice acá. Hablarás de ella estando en tu casa. En casa, permanentemente hablando de lo que significan los mandamientos del Señor, la palabra de Dios. Andando por el camino. Eso puede ser caminando, yendo en carro, en viaje, aprovechando todo tiempo para hablar de Dios en la casa. Después dice, al acostarte y cuando te levantes. Todo esto tiene que ver con participar de esto con la familia. Aquellos que tienen familia en este momento tienen que saber que es una responsabilidad transmitirle también a los que están a nuestro lado el valor de la palabra de Dios. La verdad es que una familia tiene que establecer pauta de convivencia espiritual en la casa. En esta casa todos obedecemos a Dios. No se miente, oramos unos por otros, pedimos ayuda y cuántas otras cosas más que usted puede establecer. Pero es necesario establecer esa pauta dentro de la casa. Los principios, porque si no nadie sabe hacia dónde va. Nadie sabe qué significa amar a Dios. Nadie sabe si eso trae consecuencia o no. Necesitamos establecer las pautas en casa acerca de nuestro amor por Dios. ¿Y cómo se va a reflejar esto? Porque la Biblia dice, después, la repetirás a tus hijos, ¿no? Repetirás. Usted sabe que la palabra hebrea, de repetir, es la palabra shanán, que significa, escucha esto, apuntar, perforar, inculcar, afilar, agudo, aguzar, repetir, punzar. Eso significa darle palabra a Dios a tus hijos. No, pero yo ya les dije. No, acá dice que, te vuelvo a decir lo que dice acá, perforar. Tenés que perforarle la cabeza con la palabra de Dios. Tenés que inculcarle, dice eso, inculcar. Agudo, repetírsela. No, los niños no aprenden con una sola vez. Hay que decírselo todos los días. Y tiene que haber un compromiso de la familia para que esto funcione. Si no, las consecuencias son terribles. En nuestra casa se tiene que hablar de Dios. Se tiene que hablar de lo que Dios ha dicho, de su palabra. Y tiene que constantemente repetirse en la casa. ¿En qué momento del día? No hay momento, es todo el día. ¡Wow! ¿Todo el día? ¿No es mucho? No, es todo el día y no nos alcanza. Porque si vas a tener que repetírtela a tus hijos, dice ahí, cuando te levantes y cuando te acuestes. Así que orar con los niños, cuando nos levantamos, cuando nos acostamos, ¿qué más? Cuando vamos de viaje, los llevas a la escuela, háblale del Señor durante el viaje. Vas a salir a comer a un restaurante, habla del Señor, oren juntos.
todo el tiempo es compartir lo que Dios hace en nuestra vida. Si no, no estamos enamorados, no estamos amando a Dios, no estamos con la motivación correcta. Número uno, nuestra vida tiene que ser así. Fíjense que nosotros a veces somos catalogados de fanáticos. ¿Cuántos escucharon alguna vez esa palabra? Sí, pero le digo la verdad, nosotros no somos fanáticos, nosotros estamos enamorados de Dios. Un fanático a veces no sabe ni lo que hace. Un enamorado, ¿sí?, consciente después de mucho tiempo, con un amor maduro, está enamorado, sabe lo que tiene, sabe cómo amar, sabe ser fiel y constante y da lo mejor de sí mismo para que eso funcione. Por eso nosotros debemos estar enamorados de Dios constantemente. ¿Qué sucede si alguien quebranta las reglas espirituales en la casa? ¿Qué sucede? No, en mi casa no pasa nada, porque no hay reglas entonces espirituales. ¿Tienes reglas espirituales? ¿Qué pasa si alguien las quebranta? ¿Se queda todo así? Hay consecuencias. La Biblia siempre dice que hay consecuencias de la obediencia o la desobediencia. Si hacemos un pacto en casa, desde el matrimonio en adelante, el pacto es, ok, vamos a estar juntos, vamos a servir al Señor, vamos a ver todo lo que Dios va a hacer con nuestras vidas, es un pacto que hacemos juntos. ¿Qué pasa si uno de los dos es infiel? Ah, no, eso no se habla en casa. ¿En serio? Cuidado, ¿eh? No, sí, nos amamos, pero hay muchas cosas que no nos decimos. ¿Qué pasa si uno quebranta el mandamiento de amor en la casa? ¿Sabe lo que tiene que decir el pacto? Cualquiera de los dos que quebrante el mandamiento de infidelidad se tiene que ir de la casa. Esa es la consecuencia. ¿Es duro? Claro. Porque si no existe la consecuencia, hagamos lo que quiera. Sí, después me va a perdonar, está bien. No es así. Según la palabra de Dios, tiene que establecer pautas y reglas. Esto funciona así. Si alguien no se va de la casa después de eso, entonces significa que hubo perdón y misericordia. No te saltes la misericordia. ¿Qué pasa si un hijo desobedece en la casa? Algo que hemos dicho cómo debería ser. En esta casa no se miente, pero se mintió. ¿Hay consecuencias? ¿Hay disciplina? ¿Lo hay? Para los padres, a los hijos. ¿Qué pasa? Un mandamiento del Señor que dice que los padres no deben provocar a ira a sus hijos. Y de repente uno de los hijos nos hace ver eso muy real. ¿Cómo disciplinamos a los padres? Los hijos no pueden disciplinar a los padres, pero creo que deberíamos ponernos en autodisciplina. ¡Wow! Me equivoqué, tengo que pedir perdón y restaurar esto. Esto no está bien. ¿Cómo disciplinar correctamente a los hijos? Siempre es con la palabra de Dios. Tienes que entender de que Dios está atrás de todo lo que hacemos. Pero esas pautas tienen que estar en casa. Sospecho de que no hay muchas pautas en casa. ¿Alguien se atreve a decir amén? No hay muchas pautas en casa. Y es un problema porque no se está repitiendo la palabra de Dios en casa. Se lo digo con todo el amor del mundo porque esto es clave. Es clave para que tu familia esté fuerte en el Señor, tus hijos amen al Señor, tus hijos le sirvan al Señor y vayan hacia adelante según el plan de Dios. Es importante esto, empieza por ti. Que número uno sea el Señor en ti y estés enamorado del Señor. Después deja que todo lo demás vaya en su sitio porque Dios te va a guiar. Tiene que haber pautas en ese sentido para que Dios entonces pueda trabajar sobre la base de lo que se ha establecido. Pregúntate, ¿hacia dónde vamos como familia? Pregúntate eso. ¿Hacia dónde vamos como familia? A nivel espiritual, ¿cómo estamos? ¿Qué queremos lograr? ¿Cuáles son los objetivos que tenemos en casa a nivel familiar, espiritual? ¿Qué objetivos tenemos? ¿Queremos crecer espiritualmente? ¿Queremos servir al Señor? ¿Queremos involucrarnos más en la iglesia? ¿Cuáles son los objetivos? ¿No se habló nunca eso en casa? ¿En serio? ¿No tienes objetivos espirituales? ¿Cuáles son los objetivos sociales? Amistades. ¿Cuáles son los objetivos financieros? Creo que eso sí hablamos, ¿no? A ver qué vamos a lograr, qué vamos a comprar. ¿Cuáles son
los propósitos que tenemos a nivel educativo en nuestra casa. A ver, ok, queremos que nuestros hijos estudien, pero ¿a dónde? ¿En qué lugar? ¿Lo vamos a mandar a la mejor escuela atea? ¿La vamos a mandar a la mejor escuela donde realmente están tomando, ya sabemos lo que está pasando en esa escuela? Evalúa todo esto. A veces vale la pena hacer esfuerzo, por ejemplo, y mandarlo a una escuela cristiana si puedes. Cuando van a estudiar a la universidad, ¿a qué universidad van a ir? Miren, hermano, nuestra prioridad no es, alguna vez lo dije, nuestra prioridad no es que nuestros hijos entren en Harvard, sino que entren al cielo. Cualquiera que es súper inteligente y tiene plata puede ir a Harvard. Al cielo tienes que entregar la vida, el corazón, tienes que saber quién es Dios, tienes que estar enamorado de Cristo. Nuestros hijos pueden tener un buen título, ser los mejores especialistas en un área, pero si no aman al Señor, no tiene sentido de ninguna manera. Entonces, ¿cuáles son nuestras prioridades? ¿Hacia dónde lo vamos a enfocar? Es hoy que tenemos esa posibilidad de hacerlo. Tal vez no lo hemos hecho nunca, pero es hora de que tomemos decisiones sanas, correctas. ¿Se dan cuenta que esto es súper importante? ¿Se dan cuenta de lo que yo les dije en un principio? Tiene que ver con nuestras motivaciones. Solo estamos sobreviviendo, no estamos pensando qué va a ser del futuro, qué va a hacer Dios con nosotros, qué va a pasar. Necesitamos ajustar nuestro corazón a lo que dice la palabra de Dios. Por eso es importante esto, amar al Señor sobre todas las cosas. Después vamos a ajustar lo demás, pero primero es esto, para que lo demás se encamine. ¿Qué haces para corregir el rumbo en tu casa cuando algo no está funcionando? Hay que corregir el rumbo. Houston, tenemos problemas, no estamos yendo a Marte y vamos a Júpiter. No, está bien, siga adelante, saludos de Júpiter. ¿Eso hacemos en casa? Cuando nosotros nos damos cuenta que el rumbo está torcido, hay que hacer algo urgente. No puedes seguir repitiendo la misma historia diciendo, Señor, haz tu milagro. En serio, si acá la Biblia dice que es cosa nuestra, la repetirás tú a los hijos, no es que Dios viene a repetirlo. A veces queremos que Dios lo haga, ¿no? Repítelo, Señor, a mi hijo, háblale tú, Señor. En serio, Dios le dice que tú eres el que tiene que hablar. Tienes que tomar la decisión, involucrarte. Por eso es importante esto, ¿no? Tomar la iniciativa. ¿Qué valores se están transmitiendo en la familia? ¿Qué valores? ¿Cómo y cuándo? ¿Puedes evaluarlo y saber hacia dónde nos dirigimos como familia? Si le transmitimos las verdades. Mira, hermanos, nosotros vamos a tomar las decisiones responsables que tocan de acuerdo a la palabra de Dios. Y Dios añadirá todo lo que necesites para que esto sea posible. Dios dice que Él te va a capacitar con sabiduría cuando tú vas a tomar la decisión. Dios dice que te va a dar amor, te va a dar dominio propio cuando tú venzas el miedo, el temor y tomes decisiones. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Cuando tomas la iniciativa. Cuando tú dices, vamos a buscar a Dios, vamos a honrar a Dios, vamos a orar por esto, vamos a poner a Cristo en el centro. Entonces, Dios añade. Déjame decirte que el Señor me dio una promesa para ti. Isaías 44:3. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal, río sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Para muchos que le creen a esta palabra, se va a cumplir. Tus hijos serán llenos del poder del Espíritu Santo. Como dice aquí, derramaré sobre tu generación el agua del Espíritu, mi espíritu y mi bendición en tus hijos. Cuando tú pones prioridad al Señor, amar al Señor sobre todas las cosas y transmitir las verdades espirituales y valores cristianos en tus hijos, vas a ver la bendición de Dios. Dios envía el poder del Espíritu Santo, capacita con poder para que esto sea posible. Créelo, el Señor te está hablando, te lo está diciendo. Isaías 44:3. Isaías 44:3. Anótatelo, regístratelo, ora por eso,
pero haz tu parte. No creas que el Señor lo va a hacer porque sí, cuando Él quiera. Tú tienes que hacer tu parte. Hay trabajo que hacer. Hay responsabilidades que cumplir. Es tu tiempo con tu familia y deja que el Señor haga el resto. A veces los adolescentes son complicados. Nosotros lo hemos sido. No nos acordamos. La memoria ya no falla. Pero los adolescentes son complicados. Y creo que ahora un poco más, con tanta tecnología, se complica la situación. Ahora, si porque es complicado no vamos a hacer nada, entonces estamos perdidos. Hay una parte que nosotros debemos hacer. Repetírsela a tus hijos. ¿Le has mandado textos, aunque sea de versículos bíblicos? ¿En serio? ¿Cuánto hicieron eso esta semana? ¿Le mandaste un texto a tu hijo de un versículo bíblico? Bien, bien, bien. Estás transmitiendo palabra del Señor. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Repítesela. Ojo que dice acá todos los días. Todos los días. Trabajo, punzante, dale duro. Estás moldeando a tus hijos, lo estás formando. Dale palabra del Señor. El Señor va a respaldarte con el poder del Espíritu Santo. Tercero, el mandamiento de amar a Dios debe ser renovado. Ese mandamiento que el Señor nos dijo que debemos amarlo, diariamente lo tenemos que renovar. Es como hacer una renovación de votos con el Señor. Cada día. Es decir, Señor, yo te entregué mi vida, pero yo quiero amarte más. Quiero saber cómo hacerlo. Enséñame. Estoy aquí a ver cómo puedo crecer en esto, ¿no? Por todo lo que dice Deuteronomio, tenemos que estar saturados de la palabra de Dios. En extremo. Saturado de la palabra, experimentando la presencia de Dios continuamente, alabando a Dios todos los días. No cuando estoy mal canto un corito. Alabando a Dios, adorando a Dios, orando, dando gracias. ¿Cómo es tu día en tu casa? ¿Qué música se escucha en tu casa? ¿Qué cantamos en casa? Hay alabanza a Dios. Dice, y la atarás como una señal en tu mano. Estarán como frontales entre tus ojos. La escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Alguien se anima a escribir versículo bíblico en todas las paredes de la casa? Si vas a ser exagerado, eso es lo que dice aquí. No, a ver, tenemos formas de hacerlo. Tenemos cuadritos elegantes y hermosos con versículos bíblicos. ¿Cuántos tienen un cuadro bíblico en la casa? Aleluya. ¿Tienen una taza por lo menos que diga, soy hijo del rey, no me molestes? Algo así. Una taza que diga algo de parte de Dios a la familia. ¿Tienes alguna camiseta? Algo que dé palabra de Dios. En casa tiene que haber palabra de Dios. Tiene que haber versículos bíblicos. Tengo que escuchar música y alabanza y adoración porque estamos enamorados de Dios, no porque somos fanáticos, como dicen allí. Estamos enamorados de Dios y lo vamos a expresar. Es así, es nuestra realidad. ¿Cuánta Biblia se ve en tu casa? ¿Cómo manifestamos el amor a Dios en la oración? Vamos, rapidito, ora querido, vos que orás rápido que vamos a comer. Ora rápido, dale gracias, que hay mucha hambre. ¿Qué estamos diciendo? ¿Qué estamos enseñando? Que la oración simplemente para quedar bien con Dios porque tenemos que comer. No es para darle gracias, no es para tomarte unos segundos y decirle gracias, Señor, porque es tu provisión, porque tú nos bendices. Gracias por estos alimentos. Óralo así, vas a ver que los niños empiezan a notar que la oración no es meramente un amuleto de la casa, sino es una actitud de agradecimiento constante. Empieza por nosotros. ¿Qué compartimos en nuestras charlas familiares? ¿Cuáles son los temas que tenemos de conversación? ¿Cómo el Señor está en medio de todo esto? Así que cada día tenemos que hacer esa renovación de estos votos con el Señor. Hermano, esto es serio. Esto es serio, porque tiene que ver con todas nuestras motivaciones. Si amamos a Dios, todo lo demás entonces encajará en su sitio. Dios nos va a ayudar, porque nuestro deseo es enamorarnos de Dios y cada día hacer algo por eso. Ok, ahí está la palabra de Dios, quiero obedecerla, quiero cumplirla. Necesito leer la palabra de Dios. Esta pareja que se enamoraron estaban esperando con ansias esa carta que llegaba.
por correo. Ay, cuando llegó la carta, le llegó la carta, escribieron como 5 hojas. Pero ¿qué va a decir? No, voy a leer un versículo nomás hoy. ¿Creen que harían eso? Se devorarían esa carta, aunque sean 5 hojas. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué me dice a mí? Oh, mira esto, ¿no? Es así. Lo mismo sucede con la palabra de Dios. ¿Cuánto devoramos nosotros palabra de Dios? ¿Cuánto nos alimentamos de la palabra? Eso muestra tu amor. Eso muestra si estás enamorado de Dios o no. Al alimentarnos de la palabra, produce en nosotros mayor deseo. Podemos experimentar a Dios, podemos sentir que eres real y nuestros hijos también necesitan saber que Dios es real. No le estamos contando meramente un cuento, no le estamos diciendo una responsabilidad social que tenemos porque venimos a la iglesia, sino porque Cristo vive y es real, nos toca, nos transforma, nos da sabiduría, nos da dirección. Hay una necesidad en la familia, oren todos juntos para que se sepa, todos sepan de que la necesidad está allí y que Dios va a intervenir. Y vamos a ver la mano de Dios. Y los niños ya empiezan a ver a Dios interviniendo en la casa. Necesitamos ampliar todo esto. Necesitamos poner a Dios en cada aspecto de nuestra familia, de nuestra casa. ¿Por qué? ¿Cuál es la intención de Dios? ¿Dios es tan egoísta que quiere que lo amemos a Él? No, ¿saben que Dios lo hace para que nos vaya bien? Dice... Versículo 24. ¿Tiene ahí Deuteronomio 6:24? Dice, y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días, para que nos conserve la vida como hasta hoy. ¿Se dan cuenta que todo esto es para que nos vaya bien a nosotros? Nos va mejor cuanto más enamorados estemos de Dios. Por favor, repítelo eso a la persona que tiene al lado tuyo. Nos va mejor cuanto más enamorados de Dios estemos. Dilo en serio. Nos va mejor cuanto más enamorados de Dios estemos. Es una ley espiritual que se cumple a rajatabla en nuestra vida. Quiero animarte a que esta palabra de Dios no la dejes pasar simplemente, sino recíbela en tu corazón y di, esto es lo que yo tengo que hacer. Acá está el punto donde Dios tiene que fortalecer mi corazón y mi vida. Cierra tus ojos, ahí donde está, vamos a orar. ¿Quieres amar más a Dios? ¿Te parece que lo has amado, pero nos falta mucho a comparación de lo que dice Deuteronomio? Sabe que comienzas con una decisión. Yo voy a amar a Dios y voy a obedecerle. Esa es la primera decisión. ¿Cuántos quieren dar ese paso? Voy a amar a Dios y lo voy a obedecer en todo lo que Él dice. ¿Quieres ponerte de pie? En señal para decir, Señor, lo estoy haciendo en serio, Te lo estoy diciendo a ti, Señor, yo quiero comprometerme contigo. Y me paro para decírtelo, Señor, yo quiero obedecerte, quiero amarte. Enséñame a amarte más, enséñame a amarte mejor, porque sé que si no, no me va bien. Así es. Dios te ve, Dios ve tu corazón. Dios sabe que lo que estás haciendo es real, es sincero. Y Él hace algo sobrenatural en tu vida. Va a derramar la bendición del Espíritu Santo sobre ti y sobre todo lo que están a tu alrededor, sobre todas las personas que tú eres influencia. Dios va a intervenir en tu vida. Créelo, es palabra de Dios. Dios te ha hablado hoy. Sinceramente, ha sido el Señor el que ha dado esta palabra. Créele al Señor y empieza a tomar decisiones en el Señor radicales, diferentes.